Cordial saludo, me presento, mi nombre es Oscar Mauricio Borja, estudiante de agronomía de cuarto semestre. Esta sustentación es para la tarea 2, distinguir el metabolismo microbiano como base de la interacción suelo-microorganismo-planta. Para eso desarrollé un documento para que me ayude aquí en la sustentación, ya que son bastantes preguntas, ¿no? La primera nos indica de dónde procede el aporte más importante de CO2 a la atmósfera. Las principales fuentes humanas de CO2 proceden de la quema de combustibles, básicamente fósiles, carbón, petróleo y gas, y de la deforestación como tal, ¿no? La acción humana es primordial en este aumento de CO2 en nuestra atmósfera. Y pues el metano, que es un gas de efecto invernadero bastante potente, que también afecta mucho la capa de ozono. En cuanto a la pregunta 2, el ciclo redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 dirigida por la energía de... básicamente, si en la fotosíntesis la energía de la luz impulsa la vía de fijación del carbono, primordial aquí en el proceso fotosintético de las plantas. ¿Mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano? Mediante respiración tanto aeróbica o como anaeróbica. En particular, la respiración metabólica de la comunidad de organismos asociados al detritus orgánico es el proceso que libera el carbono hacia la atmósfera en forma de CO2. Entonces, se puede dar tanto en respiración aeróbica como anaeróbica. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria? Fijación de CO2. En esta dominan dos grandes transferencias anuales de carbono, el flujo de CO2 de la atmósfera a las plantas como resultado de la fotosíntesis y el regreso de CO2 a la atmósfera como resultado de la descomposición de la materia orgánica. Completa el siguiente enunciado. El sulfato se forma a partir de la reducción bacteriana del sulfato como tal, como lo vemos acá, sulfato, azufre, oxígeno. Y pues acá tenemos la figurita como tal, el proceso de reducción que se realiza aquí, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Los microorganismos quimiautótrofos utilizan como fuentes de energía la luz y como fuente de carbono compuestos orgánicos. Entonces, aquí vemos caso de algunas bacterias y también sus compuestos, ¿no? Fosfatos, hidrógenos y hierro. Tenemos el H2S, es un sustrato o un producto de las bacterias reductoras de sulfato. Como tal, es un producto de las bacterias reductoras del sulfato como tal. 8. En el ciclo del hierro férrico se reducen químicamente mediante respiración anaeróbica. Esto es verdadero y se puede observar en el ciclo que se ha colocado como ejemplo. Entonces aquí tenemos el ciclo básicamente y pues este explica un poco este proceso, ¿no? Y en cuanto a la 9, ¿a qué se debe para que muchos organismos los sulfatos sean una fuente de fósforo poco utilizable? Se debe a las enzimas que se requieren para degradarlos como tal, entonces para degradar el fósforo como tal, ¿no? ¿Cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento? Se encuentra y se recicla continuamente en la litosfera por la erosión en los suelos, cuevas, cuerpos de agua y sus depósitos de origen sedimentarios por levantamiento geológico. ¿Vale? Entonces continuamos.
La forma principal del nitrógeno en la Tierra es el N2 debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno. Solo puede ser usado como fuente de nitrógeno eh, principalmente por las bacterias fijadoras del nitrógeno. 12. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica del nitrógeno, los microorganismos pueden requerir una forma relacionada de cooperación. Entre otras palabras, se puede interpretar que los microorganismos libres adoptan de esta forma mecanismos de protección. Perdón. La 13. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? Básicamente la desnitrificación y el proceso de Anamox. Desnitrificación, ya que pues necesitamos obviamente nitrógeno para nuestros cultivos, ¿no? Para todos estos procesos, para todos los procesos biológicos de las plantas como tal, ¿no? Tenemos que el hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos: la adición de agua, oxidación y nos da esta nueva fórmula, por decirlo así. 2 iones de hierro y 3 iones de oxígeno. Los elementos tienen estado de oxidación cero y así el hierro puede oxidarse perdiendo electrones, que son transferidos al oxígeno, que gana 2 electrones y se reduce pasando del estado de oxidación cero al de menos 2. La reducción directa es todo proceso mediante el cual se obtiene hierro metálico por reducción de minerales de hierro, siempre que las temperaturas involucradas no superen la temperatura de fusión de cualquiera de los componentes. Se trata de una reducción incompleta sin alcanzarse la fusión. Tenemos una de las siguientes opciones hace referencia a una de las características fundamentales presentadas en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione la respuesta de acuerdo al artículo Mainz Figueroa 2004. El proceso a través del cual esos microorganismos reducen el nitrógeno hasta una forma utilizable es conocido como fijación biológica de nitrógeno, por sus siglas en español, FBN, fijación biológica de nitrógeno. Pues esta sería la sustentación a las 15 preguntas. Muy interesante el tema y pues ahondar un poco más en cuanto al suelo y todos los nutrientes y microorganismos que hay en él, pues es bastante interesante. Agradezco por la actividad y un feliz día. Muchas gracias.